Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar dentro del modelo didáctico de Van Giel las fases de aprendizaje. Recuerden que en la parte 1 están los niveles de razonamiento y ejemplos. Y el aspecto descriptivo serían estos 5 modelos de razonamiento. Ahora vamos a ver el aspecto prescriptivo, o sea, las pautas a seguir en la organización de la enseñanza por medio de las fases de aprendizaje, que son 5 fases. ¿Sí? Ahora, ¿qué es o qué son estas fases de aprendizaje? Son periodos por los que pasa el alumno para alcanzar cada uno de los niveles de razonamiento. Se deben ejercitar los conocimientos de cada nivel y complejizar las situaciones, ¿sí? Esto es básicamente lo que tiene que seguir el docente para lograr los niveles de razonamiento en el alumno, ¿sí? Bien, la primera fase es la fase de información. ¿De qué trata esta fase o qué debemos hacer en esta fase? En primer lugar, indagar conocimientos previos. ¿Qué saben mis alumnos? ¿Sí? Recuerden que esto se relaciona con lo que es el aprendizaje significativo de Ausubel. Para que un aprendizaje sea significativo, debe relacionarse con un conocimiento previo. Los conocimientos previos, es decir, ¿qué saben mis alumnos? Para saber en qué nivel de razonamiento se encuentran. Segundo, evaluar el campo de estudio que se va a trabajar. En el campo de estudio que se va a trabajar. Y esto va a depender de qué, de los conocimientos previos que tengan. Establecer materiales. En geometría siempre es más fácil trabajar con materiales en el primer y segundo nivel de razonamiento. Y por último, analizar el tipo de problemas. Recuerden que trabajar en situaciones problema también produce un aprendizaje significativo en los alumnos. Fase 2. Orientación dirigida. ¿De qué trata? Como lo dice la palabra, la docente guía, dirige el aprendizaje, ¿sí? Orienta. Las características de esta fase son la exploración a través del material, situaciones problema, planeamiento, o sea, debemos planear la clase, cómo lo vamos a dar. Por ejemplo, si la planeáramos en base a situaciones didácticas de Brousseau, tenemos que tener en cuenta las fases que incorpora Brousseau: acción, formulación, validación e institucionalización. El docente es guía y por último, las habilidades que se van a trabajar. Recuerden que en las habilidades tendrían que ver, en el canal está la taxonomía de Bloom. Ahí tienen desde las más complejas a las más, desde las más simples a las más complejas, para poder incorporar, o mejor dicho, desarrollar habilidades en nuestros alumnos, ¿sí? Bien, vamos a seguir con la tercera fase, si me dan un segundo, y sus características. Recuerden que en el canal, les decía, tienen la parte 1 de esta teoría de aprendizaje o enseñanza de la geometría de Van Giel y también algunos aspectos generales de los autores. Fase 3.
Explicitación. Las características son: se construye sobre la experiencia previa. Sobre la experiencia previa, o sea, lo que se trabajó anteriormente. Intercambio de ideas sobre temas vistos. Ya les explico. ¿Qué significa esto? Es una fase de explicitación. El alumno se expresa sobre lo aprendido y se relaciona con el nuevo conocimiento. Justifica y evalúa conclusiones. O sea, ¿por qué resolvió de esta manera? ¿Se puede realizar de otra manera? Lo bueno de esto es trabajarlo en el grado en que todos puedan debatir sobre la forma de resolución de esas situaciones problema. El alumno explicita lo que aprendió, que eran los que les decía recién. Explicita lo que aprendió. Luego tenemos la fase número 4, que es orientación libre. O sea, si bien la docente no deja a los alumnos solos, los guía, pero desde la construcción del conocimiento en ellos. O sea, ellos construyen el conocimiento ya más en forma autónoma, ¿sí? Se complejizan actividades. El alumno resuelve en forma autónoma. Y por último, dentro de esta fase, propiciar situaciones para la aplicación del conocimiento, o sea, la práctica. Para nosotros sería la competencia del saber hacer. Situaciones para la aplicación de conocimientos. Bien, recuerden debajo en comentarios si tienen alguna duda para explicarla, ¿sí? Y si necesitan más material o cualquier otro tema, igual. La teoría de Ausubel, si la quieren profundizar, también está en el canal, y la de Brousseau. Bien, última fase. La fase de integración. Sería la quinta y última. Como lo dice la palabra, se integra. ¿Qué es lo que vamos a integrar? Conocimientos. Todos los conocimientos que el alumno construyó, puede ser, les repito, puede ser en cualquier nivel de razonamiento, ¿sí? Y las características son: visión general de los conocimientos y métodos, ya estamos hablando de un nivel 4 o 5, ¿sí? De razonamiento. Y acumulación y comparación de conocimientos que se han adquirido. Y comparación de conocimientos adquiridos. Bien,
Este sería entonces la segunda parte del modelo didáctico de Van Giel, las fases del aprendizaje. En la tercera parte voy a explicar las propiedades del modelo Van Giel. Si te sirvió, regálame un me gusta, compartí y suscríbete. Gracias.